Continuando con la resolución de la opción B del modelo de física de la EBAU 2018 por la Comunidad de Madrid, vamos a hacer ahora la pregunta 3. Nos dice lo siguiente: una varilla conductora puede deslizar sin rozamiento a lo largo de dos alambres conductores paralelos, separados una distancia de L igual a 5 centímetros, que cierran un circuito a través de una resistencia de R igual a 150 ohmios. Este circuito forma una espira cerrada que se encuentra inmersa en un campo magnético uniforme, tal y como se muestra en la figura adjunta. Inicialmente la varilla se encuentra a una distancia d igual a 10 centímetros de la resistencia. Calcular para el instante t igual a 0,2 segundos el flujo magnético que atraviesa la espira y la corriente que circula por ella en los siguientes casos. A. El campo magnético es constante, igual a 20 militeslas, y la varilla se desplaza hacia la derecha con una velocidad de 4 metros segundo. B. La varilla está inmóvil y el campo magnético varía con el tiempo de la forma B igual a 5t al cubo, donde B está expresado en teslas y t en segundos. Bien, pues en el siguiente gráfico tenemos la situación descrita en el enunciado del problema. Y en el primer apartado nos piden flujo magnético e intensidad de corriente en t igual a 0,2 segundos si el campo magnético es constante, igual a 20 militeslas, y la velocidad es de 4 metros segundos hacia la derecha. Según he definido yo las coordenadas, hacia la derecha sería el sentido positivo del eje y por eso he puesto 4j metros segundo. ¿Qué va a suceder aquí? Vamos a ver. Tenemos la varilla moviéndose hacia la derecha. Lo primero que nos piden, el flujo. Definimos flujo. El flujo magnético es la integral, es una integral de superficie, del campo magnético por el diferencial de superficie. El flujo no es otra cosa que el número de líneas de campo que atraviesan una superficie cerrada. En este caso será la de esta espira. Como vemos, además, como se va moviendo hacia la derecha, ese flujo irá aumentando, ¿no? Porque cada vez el área o superficie de la espira será más grande. Bueno, esto es un producto escalar, entonces se define como B por diferencial de S por el coseno del ángulo que forman B y diferencial de S. El vector superficie siempre es perpendicular a dicha superficie, por lo tanto el ángulo que van a formar B y diferencial de S va a ser 0. Recordad que el campo magnético, según lo tenemos aquí dibujado, las X significan que es entrante, o sea, va hacia dentro del papel. Tendría la dirección del eje X negativa. Si os pusieran puntos sería saliente, tendría en nuestro caso la del X positiva. Bueno. Como coseno de 0 es 1, pues me queda simplemente la integral de B diferencial de S, que sería B, y luego la de diferencial de S, lógicamente me va a quedar S. Pues aquí tenemos la expresión del flujo. ¿Qué es lo que pasa? Que el B en este primer apartado va a ser constante, pero la S va a variar, por lo que hemos dicho. Se va moviendo hacia la derecha, esa superficie irá cambiando. Es un rectángulo, ¿no? Pues vamos a ver, esta coordenada la voy a llamar Y y esta coordenada Z. La coordenada Z va a ser constante, va a ser lo que aquí hemos llamado L, 0,05 metros. Y la coordenada Y es la que va a ir variando con el tiempo. Daos cuenta, va a llevar un movimiento rectilíneo y uniforme con velocidad constante, ¿no? Entonces, en el movimiento rectilíneo y uniforme, si os acordáis, la posición era posición inicial, que inicialmente es D, o sea, 0,1 metros, más la velocidad con el tiempo, y la velocidad es 4, ¿no? 4t. Y luego la Z hemos dicho que es constante y es 0,05. Luego me queda que la superficie varía con el tiempo de esta manera, va a ser 5 por 10 a la menos 3
más 0,2 t. Sistema internacional pues sería metros cuadrados. Bien. Por lo tanto, el flujo en función del tiempo va a ser V por S. V era constante, 20 militeslas. Lo pasamos a teslas, habrá que dividir entre 1000. O sea, me queda 0,02 por 5 por 10 a la menos 3 más 0,2 t. Si multiplicamos aquí, me va a quedar 10 por 10 a la menos 5, o sea, 10 a la menos 4 más 4 por 10 a la menos 3 t. Recordemos que el flujo en el sistema internacional se mide en Weber. Pues una vez que tenemos el flujo en función del tiempo, ya simplemente sustituirlo en 0,2 segundos. Pues lo hacemos. Me va a quedar 10 a la menos 4 más 4 por 10 a la menos 3 por 0,2. 10 a la menos 4 más 8 por 10 a la menos 4, o sea, 9 por 10 a la menos 4 Weber. Ya tenemos la primera parte. La segunda nos pide la intensidad de corriente que se genera debido a la variación de flujo. Me explico. Primero tendremos que hallar la fuerza electromotriz inducida. Siempre que hay una variación de flujo, aparece una fuerza electromotriz inducida, que se define como la menor derivada con respecto al tiempo del flujo. Luego tendré que derivar respecto a t la expresión del flujo que he obtenido hace un momento en función del tiempo. Es decir, esta, 10 a la menos 4 más 4 por 10 a la menos 3 t. Pues si lo hacemos, la derivada de una constante es 0, ¿no? Y esto respecto a t, pues quedará esto. Tiene un menor delante, pues queda menos 4 por 10 a la menos 3 voltios. Y una vez que tenemos la fuerza electromotriz inducida, la corriente inducida se saca a partir de la ley de Ohm, que no nos dice más que esa fuerza electromotriz inducida es igual a la intensidad de la corriente inducida por la resistencia. Despejamos de aquí la intensidad y me va a quedar entonces menos 4 por 10 a la menos 3 partido de la resistencia, que en el enunciado nos decían que era de 150 ohmios. Pues hacemos eso y nos queda menos 2,6 periódico por 10 a la menos 5 amperios. Y con esto ya tendríamos resuelto el primer apartado. En el segundo apartado nos vuelven a pedir el flujo magnético y la intensidad de corriente en t igual a 0,2 segundos, pero ahora la varilla va a estar en reposo y el campo magnético va a variar con el tiempo con la expresión 5t al cubo. Hemos visto en el primer apartado que el campo magnético era V por S, ya que el ángulo no varía, el ángulo que forman campo magnético y superficie. La espira no está girando en ningún momento, el campo magnético tampoco. Luego eso ha quedado constante y el resultado final del flujo V por S. En nuestro caso V va a variar con el tiempo, 5t al cubo, y la S va a permanecer constante, puesto que si no se mueve la varilla, la superficie va a ser todo este área que hay aquí. ¿Vale? Pues empezamos a plantearlo. Flujo igual a V por S. V, 5t al cubo. Y S, como se trata de un rectángulo, pues simplemente será
esta coordenada que es 0,1 por esta otra que es 0,05. Pues operamos aquí va a quedar 5 10 a la menos 3, 25. 10 a la menos 3 t al cubo, o lo que es lo mismo, 0,025 t al cubo. Recordemos que se medía en Weber. Bueno, ya tenemos la expresión del flujo en función del tiempo. Como nos lo piden en t igual a 0,2 segundos, simplemente sustituimos. Calculamos esto. Nos queda 2 por 10 a la menos 4 Weber. Para sacar la intensidad hacemos como antes. Primero sacamos la fuerza electromotriz inducida con la menor derivada respecto al tiempo del flujo magnético. Luego tendré que derivar respecto del tiempo esa expresión. Ya sabéis, pasamos el 3 delante, multiplicando, va a quedar 0,075 y bajamos 1 grado. Esta sería la fuerza electromotriz en función del tiempo. La calculamos para el tiempo 0,2 segundos. Será menos 0,075, 0,2 al cuadrado. Calculamos. Sale 3 por 10 a la menos 3, recordemos el signo menos. Y ya aplicando la ley de Ohm, despejaremos la intensidad de la corriente inducida, o sea, la fuerza electromotriz partido de la resistencia. Fuerza electromotriz y la resistencia era de 150 ohmios. Operamos y nos quedará menos 2 por 10 a la menos 5 amperios. Y con esto ya estaría resuelto el problema.